Hoy me pica la cruz. Hoy me pica. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que lo escuché de fondo. Y si no me pica la curiosidad, me pica otra cosa. ¿Qué pasó? No, es la típica. Lista. ¿Qué nos faltó del programa de ayer? ¿Lo terminamos? ¿Sí va? Entonces aquí está el programa de ayer. Sobre los filtros que hablamos, que decíamos que ¿sí saben lo que es un filtro? Filtro pasabajas, pasaltas. No, pero está en control digitales, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso lo enseñan en control digital? Eso lo enseñan en control digital, analógico, se ven en electrónica analógica y se ve con amplificadores operacionales. Pero no nos vamos a ir por el lado de los amplificadores porque el filtro que vamos a nosotros es digital. Pero como toda la parte que tiene que ver con digital, bueno, no sepa, pero el PID lo podemos hacer de manera digital o de manera, ¿cómo se llama? Discreto o continuo. Este es un continuo entre comillas. El PID que estamos haciendo aquí es un continuo, ¿sí? O sea que también hay que considerar que el tiempo de muestreo pues, tiene que ser relativamente pequeño. Si lo hacemos en digital es una suma, ¿sí? Es una suma de valores anteriores. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí vieron ¿cómo se llama? Control digital. Ya ven que en digital, en discreto, tengo que estar, para que sea estable, tengo que estar dentro del círculo unitario, mientras que en continuo, pues yo tengo que tener mi controlador que los polos estén del lado, de este lado, ¿verdad? Entonces, nada más tengan en cuenta que el PID que estamos armando ahorita es un PID en continuo, ¿sí? En continuo entre comillas, porque de hecho no es continuo, ¿verdad? Pero lo podemos escribir tanto en discreto como en continuo. ¿Cuáles son las ventajas de uno sobre otro? Este es más fácil de entender así como lo estamos haciendo. Pero por ejemplo, si quisiéramos hacerle un PID un poquito más fácil, pues lo ideal sería hacerlo en discreto, ¿verdad? Entonces nada más quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, lo de los filtros aquí lo vimos ayer, ya se me fueron algunos, pero un filtro es una ecuación así de primer orden, y es igual a 1 sobre tau entre S más 1 sobre tau. Y esto a su vez lo podemos interpretar de la siguiente manera: 2pi frecuencia de corte. Bueno, aquí me falta la entrada, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por la entrada. Bueno, vamos a ponerlo aquí, entrada sobre salida, ¿verdad? Y a fin de cuentas esto sería S más 2pi frecuencia de corte, ¿sí? Y decíamos que de esto, pues no sé si lo quieran que lo vuelva a hacer, pero de eso de ahí llegamos aquí, ¿sí? Es velocidad filtrada, es más igual porque estoy integrando, esta delta también es de la integral, y es 5, esta es mi frecuencia de corte, o sea este 5 es 2pi frecuencia de corte, luego es la resta de velocidad menos velocidad filtrada, y aquí está mi filtro pasabajas de primer orden, ¿sí? ¿Y fijan? Es una ecuación diferencial de primer orden. Si quiero hacer un filtro pasabajas de segundo orden, sería lo mismo pero con una ecuación de segundo orden, ¿sí? A fin de cuentas es como el modelo dinámico del motor, que es una función de segundo orden, bueno,
Bueno, depende de cómo veamos el modelo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas funciona como un filtro también. Otra cosa importante que me preguntaron el día de ayer, no sé si lo escucharon, pero si filtro la velocidad, ¿dónde voy a utilizar esta velocidad filtrada? La voy a utilizar en todos los lugares donde me pidan velocidad, ¿sí? Y, o sea, que de aquí para abajo voy a sustituir todas las velocidades con velocidad filtrada, ¿sí? Esto va a ser necesario a veces porque las señales van a ser muy ruidosas siempre, ¿sí? Depende mucho de su tiempo de muestreo y de la resolución de sus encoders, ¿sí? Siempre cuando yo derivo es mejor tener una resolución de encoders más grande. ¿Qué tan grande? Pues lo ideal sería que tuviéramos muchísimos pasos, pero pues no es lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a tener encoders que tienen 12 pasos, 24 pasos, depende. Los que ya, no sé si ya consultaron los motorcitos que vi por aquí, ya saben de cuántas ranuras son, ¿sí saben o no? Bueno, los que salieron en internet de 328, que fue el que compré. 328 son muchos 328 ranuras por revolución. Y eso es muy bien. O sea, 300 se me hace una muy buena resolución. Bueno, también, por ejemplo, los motores que yo utilicé tenía 12, si mal no recuerdo, pero esos 12 pues todavía traía una caja en engranes, entonces se vuelve 12 por la relación de engranajes que creo que era 64. Entonces 12 por 64, o sea, ahí la relación de engranajes ahí me ayudó un poquito, ¿verdad? Solo que yo con esos motores batallé, bueno, todavía no lo puedo con este PID, pero hace días traté de hacerlo con otro PID que busqué en internet, igual de Arduino, pero, o sea, como que no se controlaba bien, y aparte decía algo de que tenía que romper la inercia, entonces teníamos que darle como un mínimo, pero como los motores son de mucha revolución, se necesitaba mucho voltaje para que empezara simplemente a girar, y ya cuando giraba, empezaba muchísimas revoluciones. Entonces probé con otro motor de menos revoluciones y ese sí era más fácil de controlar. De menos revoluciones. ¿Cómo que de menos Bueno, más revoluciones? bien de menos voltaje, es que este era de 12 volts y el otro era de 20 volts. Tenía caja de engranes. El segundo sí, el segundo tenía caja de engranes, el primero no era directo. Mira, se me ocurren dos cosas. En primer lugar, siempre los motores van a tener fricción. Y si tengo caja de engranes, puede que la caja de engranes, si no es muy buena, me puede meter problemas más que ayudarme, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita voy a ver si encuentro unas gráficas de las gráficas de los motores con los que yo estaba trabajando y tengo dos comportamientos distintos. Uno del que va así, suavecito, ese es un motor que casi no tiene fricción. Y estoy hablando de 4 motores idénticos que se compraron en donde mismo. Y tenía 2 motores con muchísima fricción, tanto así que mucho tiempo se quedaban en cero y hasta que vencían la fricción subían, ¿sí? Bueno, entonces como ya tú lo experimentaste, un control PID no es suficiente cuando tengo fricción. Los que ya hicieron el problema en simulación, algunos se van a dar cuenta. Miren, esto es para un filtro, miren, esto es para diseñar un filtro. Si yo le meto los datos de un motor, aquí me da la frecuencia de corte y ya en base a eso puedo diseñar un filtro. Déjenme ver si tengo esa Pathfinder Nexus Plot Nexus que dice motores. Quiero que vean unas gráficas, a ver si los encuentro. Datos motores plot, aquí está. Fíjense, si yo corro este programita, me va a aventar unas grafiquitas. Ahí está. Fíjense, me agarro mi láser. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Estas son gráficas que obtuve de pruebas de medición de velocidad con motores. Tengo 4 motores diferentes. Si se fijan, este de aquí como que es el que se ve más regulazón, ¿verdad? Pero si se fijan aquí también, pues tengo por aquí un momento, o sea, este por ejemplo sí está completamente mocho, entonces le metí voltaje y en el momento que le metí voltaje, 0, 0, 0, lo fui aumentando,
hasta que llegó un punto en el cual pues sí quiso, ¿verdad? Ya cuando quiso ya se agarró normalmente, eso quiere decir que venció la fricción. En este de acá fíjense, como que quiso vencer la fricción, pero no pudo. Entonces aquí estos dos son los que más tienen fricción. Este tiene poca fricción, pero miren, fíjense como que se resiste, se fijan. Y este también, siento que se ve bien, pero bueno, creo que este es el mejor de todos. Entonces, conclusiones de la medición de velocidad. Tengo de mis 4 llantas, tengo 2 llantas que se comportan más o menos bien y tengo 2 llantas con una fricción enorme. Esta fricción no es nada más por el rozamiento de los ejes, sino también con el rozamiento de la llanta con la misma. Entonces lo que yo hice fue que le quité la llanta, le puse, ¿cómo se llama? Aceite, y me mejoró. Estas gráficas mejoraron, pero yo ya identifiqué cuáles eran las llantas que tenían más fricción, ¿sí? Entonces, pues aquí están viendo que tenemos fricción. Entonces, ¿qué controlador podríamos aplicar ahí? El neuronal, ¿verdad? El neuronal lo podemos aplicar perfectamente aquí. Creo que tengo una gráfica que también viene. Aquí están todas las llantas, ¿no? Todas juntas. Ahí ya las podemos comparar un poquito. Más o menos como por aquí debió haber empezado a subir. Y fíjense, no tienen, ni siquiera tienen la misma forma, ¿ya se fijaron? La señal de voltaje que le estoy metiendo a cada una es la misma. No recuerdo si era un escalón o era, creo que era, fui aumentando poquito a poquito el voltaje, o sea, lo fui aumentando poco a poco, y ese es el comportamiento. Entonces, pues lineales no son, ¿verdad? Lineales no son. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Se mantienen oscilando un poquito, ¿no? Que ya estén Sí, de hecho lo que los decía yo es que va a ser un poquito difícil. En simulación vamos a poder nosotros controlar lo que quieran, vamos a poder hacer. En tiempo real todo se vuelve más complicado. Todo en tiempo real es más complicado, pero si tengo un buen modelo, incluso puedo llegar a los valores más cercanos a una sintonización en tiempo real. Por eso es muy importante las simulaciones, pero siempre y cuando las simulaciones estén hechas en condiciones que sean parecidas a la realidad. Yo puedo hacer discretizar, puedo simular los encoders incluso, y le puedo dar realidad a mi simulación. Entonces, con buenas condiciones, yo puedo sintonizar una planta física en una simulación. Por eso es tan importante. De hecho, las condiciones que nos dan a nosotros antes de llegar al experimento es: tienes primero que tener tu simulación jalando, y no es una simulación, es una simulación en tu computadora, una simulación en el robot tiene un simulador, y si ya funciona ahí, ya es prácticamente seguro que va a funcionar en el robot en tiempo real, ¿verdad? Entonces fueron 2 simulaciones, 2 filtros de simulación, y luego ya ahora sí el tiempo real, ¿verdad? Entonces, realmente las simulaciones sirven para entender lo que estamos haciendo, y sirven también para llegar a valores aproximados de la sincronización. Entonces, como ven, tengo dos llantas que tienen problemas, ¿verdad? Bueno, no sé si tenga por aquí las gráficas. Nexus, movimiento, identificación. Bueno, pero en sí, a la conclusión que deberíamos llegar es que pues los motores tienen van a tener fricción, ¿verdad? Y el PID no va a ser suficiente. Vamos a regresarnos a lo que estábamos al programita. Bueno, entonces ya quedó entendido que esto es un filtro, ¿verdad? ¿O quieren que lo repita? No sé si lo repetimos. Esto es un filtro por la siguiente manera. Si mi mi salida es la velocidad filtrada y la entrada de mi filtro es la velocidad, y si esto yo lo paso al tiempo, voy a tener que la velocidad filtrada va a estar multiplicado por S más 2pi frecuencia de corte, y esto va a ser igual a 2pi frecuencia de corte por velocidad, y pues aquí nada más tengo que voy a tener velocidad filtrada punto más 2pi frecuencia de corte por velocidad filtrada. Esto va a ser igual a 2pi por frecuencia de corte, velocidad, frecuencia de corte, velocidad,
punto. Entonces velocidad filtrada punto va a ser igual a 2pi frecuencia de corte de la velocidad menos la velocidad filtrada. Si se fijan, ya agarro forma. Velocidad punto es igual a 2pi frecuencia de corte. Todo esto tiene que ver con, o sea, es este 5 de aquí. Y esto sería velocidad menos velocidad filtrada. Y pues, ¿qué me falta para terminar mi filtro? Pues esta está derivada, necesito integrarla. ¿Cómo le integro? Sería velocidad más igual delta t por 2pi frecuencia de corte, velocidad menos velocidad filtrada. ¿Por qué más igual? Porque es una integral. Tengo la velocidad filtrada, la tengo que inicializar en 0. Esto es una integral porque es delta t y lo voy acumulando. Y esto de aquí es exactamente esto de aquí. ¿Sí? Nada más que en continuo. Si lo quiero hacer en discreto, la forma va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque la forma de manejar las ecuaciones diferenciales en discreto es con retardos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Con zetas elevadas a la menos 1, que son retardos. ¿Sí? Nada más quiero que entiendan que ahorita lo estamos haciendo en continuo. ¿Sí? Para mí es más fácil manejarlo así. Entonces, y creo que para ustedes también, ¿no? Un PID es más fácil de entender en continuo que en discreto. Entonces, este es el filtro. Si yo les comento esto, tengo que sustituir todos los valores donde vaya el filtro. Yo les recomiendo que el filtro, a lo mejor si ustedes no lo saben calcular, de manera a prueba y error, eso quiere decir hacer un pequeño programita que me mida la velocidad y me la grafique. Y yo con el filtro lo voy modificando hasta que ya tengo una señal limpia que no me retrase tanto la señal o que no me modifique tanto la señal. Y ya, pues sí tengo un buen filtro, ¿verdad? Y se fijan, es de primer orden, no me ocupa casi nada, tengo unas cuantas multiplicaciones. Si todo esto, 2pi frecuencia de corte, lo dejo en una sola variable, que fue el caso que hice aquí, lo dejé aquí en 5 y yo ya nada más modificaba este valor. Creo que mi frecuencia variable, no recuerdo cuánto era, pero todo eso daba igual a 5, o sea, 2pi frecuencia de corte era igual a 5, por lo tanto la frecuencia de corte es igual a 5 sobre 2pi. Entonces mi frecuencia de corte es 5 sobre 2pi, ¿cuánto será? 5 sobre 6, más o menos, ¿no? 5 sextos, esa sería mi frecuencia de corte. Punto 90 y tantos, ¿no? Por ahí. Bueno, entonces ya terminamos, creo que no nos falta nada. Ahora sí vamos a hacer el neuronal, ¿verdad? Lo bueno. Y el neuronal nos vamos a ir, de hecho el controlador va a quedar, todo en la estructura va a quedar idéntico. Lo que vamos a cambiar va a ser la ley de control. ¿Se acuerdan cuál era la ley de control del control neuronal? Tau es igual a ¿qué? W transpuesta phi de x más KBR. Y de hecho no les dije por ahí una cosita, realmente el controlador lleva un tercer término, que es un término robusto, que se le llama un término robusto, pero les voy a decir la verdad, este término robusto no sirve. Ese nada más es para las pruebas matemáticas, pero realmente no me mejora el desempeño. Por eso yo cuando se los presento aquí, se los presento sin ese término robusto. ¿Y qué es ese término robusto? Una señal que me va a hacer robusto mi controlador para hacer una prueba de robustez. Hablamos de matemáticas, pero esa V es un signo. Esta V es igual a una constante pequeña por un signo de R. Y yo recomiendo no ponerlo. ¿Sí? Recomiendo no ponerlo. Pero a fin de cuentas nuestro controlador va a terminar de la siguiente manera. ¿Cuánto habíamos dicho que íbamos, cómo habíamos dicho que íbamos a declarar X? ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí, X. Tenemos que declararla. ¿Qué le ponemos? El error, la deseada, nada más, y el polarizador. ¿Sí? Entonces le podemos poner error, le podemos poner ¿qué más? ¿Qué más le podemos poner? La referencia. Le podemos poner
poner el error de velocidad. Ya habíamos hecho uno en simulación, ¿no? ¿Qué le pusimos, se acuerdan? Bueno, ¿alguien lo puede checar por ahí? Velocidad, posición. Era posición, velocidad y la deseada velocidad y aceleración también. A ver, posición, velocidad. Ajá. Posición, velocidad, Tiempo deseado la referencia y la referencia de velocidad. y también la referencia de aceleración. Pues esa la podríamos omitir, ¿verdad? En este caso les voy a recomendar también una cosa. Va a haber situaciones en las que no conviene meter ciertas señales. ¿Cuáles señales no me conviene meterlas? Las que estén relacionadas con derivadas. ¿Sí? Si yo meto la derivada de la velocidad en un control para un motor, algo va a salir mal. ¿Por qué? Porque ya hice una derivada que es la velocidad. Al sacar una segunda derivada, estoy metiéndole más ruido, ¿no? No sé si sepan, pero las derivadas calculadas de esta manera les llamamos derivadas sucias, ¿sí? ¿Por qué? Porque me meten mucho ruido. Entonces, recomendación, no meter en el caso del motor, no meter la aceleración, porque si la meto incluso aquí, me va a meter ruido, ¿sí? Lo va a empeorar. Lo va a empeorar el desempeño. Por ahí el controlador manual va a intentar hacer lo mejor que puede, pero lo va a empeorar. Sí, yo tuve por ahí, lo quise meter y no, la práctica no me funcionó bien. Puede que a lo mejor su motor, a lo mejor lo metan y no tengan tanto problema, pero en general se pueden tener problemas. Entonces lo vamos a dejar posición, velocidad, referencia de velocidad y el polarizador. ¿Les agrada la idea? ¿Sí saben manejar arreglos? Para ver si lo metemos en arreglos o lo metemos... ¿Sí saben? No, en Arduino no. ¿En Arduino no? ¿En C? Menos. Sí. Si saben hacerlo en C, lo saben hacer en Arduino. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto, no sé si le vayan a tomar una foto así. Lo que se deben acordar de los arreglos es que a mí se me hace más fácil hacerlo con arreglos porque las multiplicaciones las hacemos con un for, ¿sí? O sea, for de 1 por... ¿Sí me explico? Sí. Entonces, aquí a lo mejor no va a salir tan complicado porque nuestro sistema es de nada más una variable. Pero, por ejemplo, en un sistema que ya tenemos 2 variables o 3 variables, pues el for ya se vuelve un poquito más complicado. Pero a fin de cuentas, el arreglo funciona de la siguiente manera. Para yo declarar, por ejemplo, x, yo lo tengo que declarar de la siguiente manera. Le puedo poner aquí, por ejemplo, este va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Le puedo poner que es un float, ¿verdad? Es un float que es una X y entre corchetes cuadrados, ¿se llaman corchetes cuadrados? ¿Cómo se llaman? Corchetes. Entre corchetes le ponemos el número de variables, que en este caso son 5, y le damos igual a 0. Hay gente que aquí le pone el arreglo, que tienen que poner con ¿cómo se llama? Con corchetes, con llaves, y luego le tienen que poner 0,0,0, pero pues es más fácil ponerle directamente. Alguien que me haga el favor, si tenga Arduino abierto, de compilar esto, poner float x y luego entre corchetes igual a 0 y a ver si les compila, nada más en la declaración. Entonces vamos a necesitar phi de x va a ser igual a la tangente hiperbólica de x, ¿va? Entonces phi, también voy a necesitar declarar phi. Podemos ahorrarnos la declaración de x si directamente metemos aquí adentro lo que es x, ¿sí? Entonces nos ahorramos la declaración de x, pero no nos vamos a ahorrar la declaración de phi. Así me parece. The array must be initialized with the brace enclosed initialized.
desaparece lo mismo. A ver cómo lo declaraste. Log x es igual a. Déjenme, veo yo cómo lo tengo declarado. Open. Entre llaves, una sola se. Ah, ok, sí, cierto, me faltaron las llaves. Aquí hay que colocar las llaves, sí, se me olvidaba que siempre hay que ponerle llaves. ¿Sí? ¿Ya se puede? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? ¿Cómo sería mejor colocarlo? Tenemos que tener, vamos de más a menos. Tau es igual a W transpuesta por phi. Y aquí sería más un PD, que sería KP por el error de posición, error más KB por el error de velocidad. ¿Sí va? Esto ya lo tenemos. Entonces lo que nos falta sería calcular esto. Y nos falta también para calcular W punto es igual a phi. Voy a poner así, phi, era phi, no, gamma por phi, gamma phi de x por r transpuesta. En este caso r es escalar, ¿sí? Bueno, también me falta poner r. R es igual a q tilde punto más lambda q tilde. Aquí como q, bueno, en este caso q sería error. Y error punto y velocidad del error, lo voy a poner, sería error de velocidad más, le voy a poner L por error. Este sería escalar, ¿verdad? Entonces, como este es escalar, este tendría que tener una dimensión de, ¿cuánto es la dimensión? ¿Cuánto habíamos dicho? L por 1. Este sería de L por 1 y este sería de L por L y este vendría siendo de 1 por L. ¿Sí? ¿Cómo lo programamos? Ayúdenme, o lo hago yo. Yo ya lo hice, lo copio de mi otro programa. ¿Está muy complicado? ¿Está muy complicado? Sí. Primero, otra cosa también, la tangente hiperbólica la tiene Arduino. No sé. Hay que checarlo, ¿verdad? Pero, spoiler, sí la tiene. Entonces, si nos ahorramos la declaración de esta x, aquí en lugar de x le ponemos phi. Para ponerle phi, pues la podemos poner como phi, phi. Entonces, phi va a ser un arreglo de 5 por 1, ¿sí? Entonces nos falta también declarar los pesos W, que en este caso van a ser de, si este es de 5 por 1, bueno, aquí no importa, porque esta multiplicación, como es transpuesta, es elemento a elemento, ¿sí? Como yo no estoy trabajando con sistemas más grandes, esta multiplicación es elemento a elemento, ¿sí? Es un producto punto. Por lo tanto, puede ser del mismo tamaño, siempre y cuando tengamos en cuenta que esta multiplicación es elemento a elemento. ¿Sí se me entendió? Es elemento a elemento. O sea, no hay mucho problema, porque, o sea, no es como que decir, este es de, no hay mucho problema con, es de L por 1 o de 1 por L. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un producto punto, a fin de cuentas. Cuando tengo dos vectores, uno renglón y uno columna, entonces es un producto punto. Entonces, el elemento 0 de aquí se va a multiplicar por el elemento 0 de aquí y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, primero necesito phi. Entonces, phi de 0, acuérdense que en C yo empiezo con el índice 0. Entonces el 0 va a corresponder a la posición, entonces le voy a poner tangente hiperbólica de la posición. Y luego phi
de 1. Entonces tengo la tangente hiperbólica de la velocidad. Y luego, así hasta llegar al 1. Ahí, pregunta, ¿ese 1 lo colocamos en radianes o lo colocamos en grados? ¿O en qué lo colocamos? Nomás le colocamos un 1. En radianes. ¿Cuál es la diferencia entre colocarlos en grados y en radianes? Nuestro sistema está trabajando en ¿qué? En radianes, porque la velocidad la medimos en radianes. Entonces, ¿qué conviene más? Va a haber veces que conviene más ponerlo en radianes y va a haber veces que conviene más ponerlo en grados. ¿Por qué? Si yo le pongo un 1 en grados, un radian, ¿cuántos grados son? 57.3, por lo tanto es un número un poquito grande, pero la verdad yo recomiendo en este caso que le dejemos en radianes. Si vemos que no se comporta bien, lo cambiamos a grados. Y en grados, o sea, a lo que me refiero con grados es que le pongamos un grado. ¿Sí me explico? No es lo mismo un grado que un radian. Entonces, por el momento así lo vamos a dejar. Le pongo estos puntos suspensivos para que ustedes lo que van a hacer es que van a colocar referencia, la referencia de la velocidad y el 1, ¿verdad? Entonces faltarían otros 3 phis. O los pongo, también los escríbalos, ¿verdad? Pues ya está ahí. Entonces sería phi de 2 y luego sería la tangente hiperbólica de la referencia y luego phi por 3 sería la tangente hiperbólica de la referencia en velocidad y luego phi por 4 sería igual a la tangente hiperbólica de 1 y phi por 5 ¿cuánto es? No, ya no hay, ¿verdad? Son 0, de 0 a 4 de 0 a n menos 1, ¿verdad? Si se fijan tengo 1, 2, 3, 4, 5 ya tengo todas las phis. ¿Qué sigue? R, pues lo podemos colocar, pero a fin de cuentas R, pues es esto. Entonces esto así como está, sin llamar, para no utilizar otra variable, lo agarro y lo coloco aquí. Ah, nos falta declarar L. L es flotante y es igual a Kp sobre Kb. Kp sobre Kb. Esa es constante. Si yo modifico Kb, voy a modificar L. Si yo modifico Kb, voy a modificar L. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí eso. Antes de llegar al controlador, necesito primero calcular los pesos. ¿Cómo calculo los pesos? Necesito una función W. Bueno, primero le voy a poner W punto para que me entiendan. Entonces declaro aquí arriba una gama que pues aquí le podemos poner como valor inicial. Y habíamos dicho que valores pequeños, ¿verdad? 0.01, ¿les agrada? O punto 1. Punto 1 en gamma. Acuérdense que gamma debe ser una matriz diagonal, pero yo les había recomendado que gamma la podemos dejar como escalar, porque como es una matriz diagonal con todos sus elementos iguales, pues es equivalente a una constante. Pero en este caso, pues el sistema es escalar. En ese caso, pues no hay quien importa, gamma es escalar. Ya tengo gamma, entonces colocamos gamma aquí. Ah, bueno, le puse gamma, vamos a ponerle una G mayúscula, ¿les agrada? Una G mayúscula, lo multiplicamos por phi. Eso quiere decir que lo más fácil es hacer un for. Entonces colocamos un for. ¿Dónde está el borrador? Lo más fácil es hacer un for, o lo pueden hacer a manita como ustedes quieran. Eso quiere decir este por el primer elemento de este por el primer elemento de este. ¿Sí me explico? Perdón, este por el primero, este por el segundo y así sucesivamente. Pero yo prefiero usar un for. Vamos a tener un for de i igual a 0 hasta
5, no, 4. ¿Sí va? 4. Creo que en C, bueno, no me acuerdo cómo es en Arduino, pero en MATLAB lo podemos dejar así. Al cabo, ese es pseudocódigo, ¿va? No debería haber problema. Ya ustedes después lo arreglan. %. Entonces aquí creo que no necesitamos abrir corchetes porque pues nada más va a ser una línea. Entonces voy a tener que W punto, los pesos, técnicamente ya estamos en materia, ¿verdad? Ya estamos hablando de redes normales, ahora sí. Ahora sí. Entonces W punto es igual a gamma que multiplica a Y de I. a phi de I. ¿Y qué más? Ah, bueno, esta de aquí es W de I. W punto de I. W punto de I. O sea que cuando entre aquí, la primera vez va a ser de 0 y de 0 y va a multiplicar phi de I por qué? Por R transpuesta. Pero es un escalar. Es un escalar, entonces aquí sería error de velocidad más L por error. ¿Sí? Este sería R. Sí, está bien, ¿verdad? A pesar de que este sea una... Sí, pues a fin de cuentas, si lo multiplico en cada uno de ellos, estos dos, pues es lo mismo, ¿va? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces... me faltó el punto y coma, si no, no compila. De que le dé compilar, no va a querer. Ya está. ¿Ya terminamos? No. ¿Qué falta? ¿Integrar? ¿Cómo? Incrementarlo, sí. El for solito va a empezar en 0, entonces va a multiplicar los valores de 0, pero falta un paso, integrar. ¿Cómo integramos? Multiplicamos por delta t y sumamos, acumulamos. Por lo tanto, es muy importante que cuando integremos tenemos que inicializar en 0, ¿sí? Entonces, pues para no utilizar W punto, voy a integrar aquí mismo en esta misma línea y sirve que me ahorro un paso, ¿sí? ¿Lo puedo hacer aparte? Sí, pero pues a mí me gusta hacerlo más cortito, ¿verdad? Entonces aquí, en lugar de ponerle gamma, le voy a poner delta t, no me acuerdo cómo le habíamos puesto, delta t, y aquí le voy a dar más igual, y aquí ahora en lugar de tener W, voy a tener, perdón, ahora en lugar de tener W punto, voy a tener W. ¿Sí les agradó o no? ¿O lo hacemos en dos partes? Estoy haciendo dos cosas en una. Primero, hago la multiplicación y estoy integrando al mismo tiempo, ¿sí? Ya tengo phi, ya tengo los pesos, phi es la función de activación, ya tengo los pesos. ¿Y ahora qué me falta? Ya tengo phi, ya tengo los pesos, ya tengo todo esto. Ya no me falta hacer esta multiplicación. Entonces voy a necesitar otro for, ¿sí? Otro for. Bueno, lo estoy haciendo con los for porque a lo mejor van a decir, el profe cómo es flojo. Pues nada más es uno por uno. Pero es que en el momento que yo tengo un robot con más grados de libertad, ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque ya va a ser, o sea, vamos a suponer que yo tengo un robot de 2 grados de libertad y aquí debo de tener W transpuesta phi, donde phi debía valer L por 1, ¿sí? Y este debería valer N, vamos a suponer que N es 2 por L, vamos a suponer que L es 11 como en el ejemplo que yo hice. Ya tengo una multiplicación de matrices de 2 por 11 y una de 11 por 1. Y la multiplicación aquí ya no queda tan sencilla, ¿verdad? Y pues no estamos en MATLAB como que para que se haga directamente, ¿verdad? En MATLAB lo pongo y se hace solito, ¿verdad? Pero aquí en C pues es más complicado, ¿verdad? Les comparto mi experiencia. Yo tengo mis simulaciones todos como están en MATLAB
todo lo tengo en matricial o vectorial. Entonces, al momento me dijeron, vas a tener que hacer experimentos, pero esténse, no, pues a usar arreglos, ¿va? Entonces, en el momento que tenía que hacer arreglos, pues ya todo tenía que cambiarlo y se me hizo muy complicado, ¿va? No hay librerías aquí. Librerías, no sé, fíjate, no sé, simplemente lo pasé a C, ignoro, pero siempre hay librerías para todo. La otra vez estaba viendo un video que hay librerías para hacer, ¿cómo le llamaban? Trabajar en simultáneo dos cosas a la vez. Y yo, ¿qué? Pues eso físicamente no se puede, pero te dan la ilusión de que están haciendo dos cosas a la vez. ¿Sí? ¿Ya llegó la hora? Bueno, vamos a apresurarnos ya para terminar. Ya hicimos esto. Voy a hacer un segundo for. Desde i igual a 0 hasta 4. Y solo voy a multiplicar, bueno, voy a hacer una función que se va a llamar f para almacenar estos datos. ¿Lo puedes hacer en el mismo for, ¿no? ¿Se puede hacer en el mismo for? De arriba. Ah, sí, lo podemos hacer en el mismo for de arriba. Buena sugerencia.